El Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes de la fidelidad de nuestro Dios. Agradecemos al Señor por su cuidado, por su protección que Él ha tenido para con nosotros en todo este tiempo. Agradecemos también al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado provisión, sustento en todo momento y damos gloria a Dios por ello. También por el consuelo, porque Él nos consuela en nuestras tribulaciones, porque Él nos ayuda cuando hemos pasado por esos momentos difíciles. Y sin duda, hermanos, que en medio de todo esto que estamos viviendo, también hay a veces en nuestros corazones ciertas dudas, ciertas luchas, ciertas preguntas, y a veces el estar ahí, como dicen, encerrados, ¿verdad? También produce en nosotros una especie de angustia. Y ya en estos momentos como que uno desea hacer algo diferente. Hermanos, este tiempo es para que reflexionemos. Hay que ser obedientes a las instrucciones que nuestras autoridades nos dan. Hay que ser cuidadosos, hermanos. Hay que atender a todas esas disposiciones que nuestras autoridades nos hacen. Y pues así de esa manera glorificamos al Señor. Pero en medio de todo esto, hermanos, hay que ser también atentos a lo que Dios está haciendo, a conocer al Señor en cada faceta de nuestra vida. Cuando tenemos victoria, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos salud, en todas las áreas Dios está obrando, Dios está manifestando de una manera muy, muy especial. Y en este tiempo tenemos la oportunidad, hay que aprovecharla, hay que aprender de nuestro Señor, hay que aprender más y más, hay que edificar nuestra vida. Así es de que, hermanos, con esto en mente, yo quisiera invitarles para que leamos un versículo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. De Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 23. Dice la palabra de Dios: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es hermoso saber que tenemos un Dios que es fiel, un Dios que cada día nos muestra su fidelidad para con nosotros, un Dios que siempre está a nuestro lado. Es hermoso saber, hermanos, que contamos con nuestro Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, que Él va a cumplir sus promesas. Él no cambia. Esta situación que estamos viviendo no cambia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él usa todo esto con un propósito maravilloso. En el tiempo en que Jeremías está escribiendo este libro, el libro de Lamentaciones, era un tiempo muy difícil, un tiempo en el que el pueblo estaba siendo sometido a un fuego que estaba purificando al pueblo de Dios. Dios estaba estableciendo su juicio, pero también estaba el Señor mostrando su misericordia y recordando su misericordia, la cual también nos recuerda a nosotros. En el capítulo 3, si usted lee el capítulo 1, 2 y los primeros versículos hasta el 20 del capítulo 3, se va a dar cuenta cómo Jeremías está expresando su dolor por lo que está viendo, por lo que está sucediendo. Niños que están muriendo, los príncipes del pueblo de Dios que estaban en las calles con hambre, sin sustento. Toda esta aflicción que estaban viviendo. Él dice: yo soy ese hombre que ha visto esta aflicción. Él está escribiendo y parece como si estuviera lamentándose, ¿verdad? A través de todos estos versículos. Pero llega al versículo 21 y cambia su panorama, cambia su manera de pensar y se enfoca en el Señor. Y yo solamente lo quiero mencionar, no lo había notado este versículo, pero qué hermoso lo que dice el verso 21. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, en medio de todo esto, recordemos que Dios es fiel, que Dios está ahí a nuestro lado. Dios siempre, hermanos, ha sido fiel, aun cuando pareciera que no, como en este caso, ¿verdad? Que estaba Jeremías pasando por esa situación tan difícil.
Pero Dios siempre ha sido fiel, siempre ha estado ahí. Mire lo que dice el Salmo 33, versículo 4. Dice la palabra de Dios: porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras hechas con fidelidad. Todo lo que Dios hace, lo hace con fidelidad. Capítulo 36 de Salmo, ahora en el versículo 5, dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. No hay límite para el Señor. Su fidelidad llega más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Él es fiel. El Salmo 89 también nos dice así acerca de la fidelidad de nuestro Dios para con todos nosotros. Salmo 89, versículo 1 dice: la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. De generación en generación podemos hablar de la misericordia de Dios para con nosotros. De generación en generación. Y nos vamos hasta el versículo 8. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios, hermanos, hace ver su fidelidad por todas partes. Él es bueno. Él ha sido bueno con todos nosotros. Él ha sido bueno contigo. Él ha estado a tu lado. En este momento está a tu lado. Si te sientes afligido, Él está ahí a tu lado. Hay una pregunta que hace el profeta Habacuc allá en el capítulo 1 de Habacuc, y él expresa: Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo, Señor, extenderé mi voz y tú no vas a oír? Sin embargo, el Señor le responde y dice: Habacuc, yo estoy oyendo, yo estoy atendiendo, yo voy a hacer una obra maravillosa que aún si las contare no la van a creer. El Señor, hermanos, siempre está ahí. Él es fiel a cada una de sus promesas. Y dicen también en el Salmo 92, versículo 1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Mire, cada noche, al término de un día, al término de nuestra jornada, podemos nosotros alabar al Señor y reconocer que su fidelidad ha estado con nosotros durante todo el día. Él nos sostiene, Él nos cuida, Él nos guarda. El Salmo 117, versículo 2 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad, y la fidelidad de Jehová, dice, es para siempre. La fidelidad del Señor es para siempre. El Salmo 119, versículo 90 dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. El Señor, hermanos, es fiel. Una y otra vez encontramos, hermanos, las muestras de esa fidelidad de Dios. El Salmo 138 también nos dice así, hermanos, del versículo 2: me postraré hasta tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque me has engrandecido, oh Jehová, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en el alma. Vea la fidelidad de Dios, hermanos. Él es fiel, Él no cambia. Él siempre permanece constante. Fidelidad, hermanos, ¿qué quiere decir? Mire, estaba buscando una definición y dice: se traduce como verdad, o que es digno de confianza, como firmeza. Y hay una palabra que encontramos nosotros, hermanos, en el libro, en la palabra de Dios, donde se describe a Dios como la roca firme. Algo que no cambia, algo que está ahí, que no es fácil desbaratar, ¿verdad? Es una roca, y Él es el Señor, nuestra roca firme. Salmos, capítulo 19, versículo 4: dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Eso es el Señor para nosotros, hermano. Él es una roca, Él es firme, Él es constante. También nos dice el Salmo capítulo 31, versículo 2:
dice así: inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Hermanos, Él es nuestra roca firme. También dice el versículo 3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él es nuestra roca firme. Podemos confiar en Él, podemos poner nuestro pie con firmeza, porque Él es nuestra roca firme. Él es fiel, hermano. Él no cambia. Yo sé que en estos momentos difíciles hay muchas dudas, como les decía. En el caso de Habacuc, él se preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? En el Salmo 13 también el salmista dice: ¿hasta cuándo, Señor? Pero el Señor tiene un tiempo, y su fidelidad, hermanos, te guía, te toma de su mano, te toma contigo. ¿Cuáles son las características, hermanos, de la fidelidad de Dios? ¿Cómo podemos describir la fidelidad de Dios en nosotros? Mire, les voy a compartir algunas características que podemos ver y apreciar, hermanos, de la fidelidad de Dios. Miren, la primera es: la fidelidad de Dios es confiable. Es confiable, es segura, hermanos. La fidelidad de Dios es confiable. Leíamos en el Salmo 117, versículo 2: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad. Dice: y la fidelidad de Jehová es para siempre. Hermanos, la fidelidad de Dios es confiable. Podemos apoyarnos en el Señor. No cambia el Señor. En el Salmo 118, el salmista alaba al Señor. ¿Por qué? Porque él confía en esa fidelidad. Y miren lo que dice el versículo, capítulo 118 de Salmos, versículo primero. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pero, hermanos, podemos confiar en el Señor. Podemos apoyarnos en Él. En el Salmo 115 también dice la palabra de Dios aquí, hermanos: oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermanos, eso es nuestro Dios. La fidelidad de Dios es confiable. También podemos ver en la expresión, hermanos, que menciona el apóstol Pablo a Timoteo, recordándole la fidelidad de Dios. Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola, el capítulo 2, versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, es confiable porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede fallar. Su fidelidad está siempre ahí. Su fidelidad también, hermanos, es constante. La fidelidad de Dios siempre está ahí. Vamos a ver, hermanos, en el Salmo 92. Mire, hay muchos salmos. Los salmos nos expresan la experiencia, hermanos, de el salmista, la experiencia del rey David, de aquel hombre de Dios, hermanos, que confió en el Señor, que se apoyó en el Señor, que esperó en la fidelidad de Dios. Este hombre, hermanos, expresa de esta manera: la fidelidad de Dios es constante. Dice así, hermanos: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. La fidelidad de Dios, hermanos, es constante. Siempre está ahí, en la mañana, a mediodía, en la noche, a todas horas. Él está ahí. Hermano, ahí donde estás, en estos momentos difíciles, ¿verdad? En estos momentos en los que pareciera
que no sabemos cómo vamos a enfrentar el mañana, qué sigue, ¿verdad? El caos que vemos en las noticias, el caos que vemos, hermanos, por todas partes, el temor, el miedo. Hermanos, la fidelidad de Dios no cambia. Él dijo: yo voy a estar contigo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Podemos confiar en eso. No es una sugestión nuestra, sino es la promesa de Dios. Es lo que Dios te ha dejado, es lo que Dios me ha dejado, es de donde estamos echando mano, en esa fidelidad de nuestro Dios, la cual es confiable, la cual es constante y la cual es, hermanos, grande. Lamentaciones, leíamos en el capítulo 3, versículo 23: nuevas son tus misericordias cada mañana. Y luego dice: grande es tu fidelidad. No solamente Dios es fiel, hermanos, sino que su fidelidad es grande. Grande. Podemos asirnos en todo lugar, en todo momento de ella. Él promete y Él cumple. Él no falla, Él no puede negarse, hermanos, a sí mismo. Es alta también la fidelidad de Dios. Y mire, esta descripción a veces como que no nos suena, pero cuando hablamos, hermanos, de que la fidelidad de Dios es alta, estamos hablando de que no hay nada, hermanos, que no pueda alcanzar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios llega hasta las nubes, dice aquí. Nuevas son cada mañana. Y es grande la fidelidad, pero su fidelidad llega hasta lo más alto. Así lo dice el Salmo 36, el versículo 5. Dice así, hermanos, 36, 5. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta allá llega, hermano. No podrá llegar a donde tú estás. No podrá llegar en tu necesidad. No podrá llegar en ese conflicto, en esa situación que tal vez estás viviendo o estamos viviendo. Hermanos, Dios es fiel. Hablar, hermanos, de esto es llenar nuestro corazón. Este año, en el mes de enero, empezamos hablando este tema en la misión allá en Ejido, Oaxaca, hablando de la fidelidad de Dios. Y hemos estado domingo tras domingo, martes tras martes, hermanos, hemos estado hablando precisamente de esa fidelidad. Y mire, estamos ya en abril y todavía seguimos hablando de la fidelidad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es grande la fidelidad de Dios y no podemos acabar de hablar de ella. No podemos acabar de mencionar todo, en todas las áreas que Dios ha sido fiel con nosotros. Él nos ha guardado, Él nos ha protegido, Él nos ha sostenido, nos ha consolado a través de esta prueba que hemos vivido, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo, la partida de nuestro hermano Pablo, el Señor lo llamó a su presencia. Y ¿sabe qué, hermano? Podemos estar seguros de que Dios, hermanos, cumple su promesa porque Él es fiel. Él está allá. Y que nosotros que nos hemos quedado, hermanos, Dios va a estar con nosotros todavía hasta el último día que estemos aquí, y luego estaremos en su presencia eternamente. Esa es la fidelidad de Dios, hermano. Dios no nos abandona, Dios no se descuida ni un momento. Todo esto que está pasando, hermanos, a nuestro alrededor no es un descuido, ni tampoco es algo que se le haya salido de control al Señor. Él tiene un propósito maravilloso. Por eso el profeta Habacuc menciona, ¿verdad?, en su libro: aunque no haya producto del olivo, aunque no haya vides, ¿verdad?, las vides no den su fruto, aunque los animales, ¿verdad?, el ganado se ha quitado de su majada, con todo yo me alegraré en el Señor. Aunque no haya nada, podemos confiar en su fidelidad para con nosotros. La fidelidad de Dios, hermanos, es duradera, dura por siempre, es eterna. Dice el Salmo 100, versículo 5: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En otra versión dice: y tu fidelidad por todas las generaciones. Así es Dios. Así es su fidelidad. Estas son, hermanos, estas características de lo que es la
fidelidad de Dios para con nosotros. Y hermanos, es importante que tú y yo la conozcamos, porque de ella debes echar mano cada día. De ella debes echar mano en toda circunstancia, en toda situación. Cuando hay triunfo, cuando hay victoria, cuando hay gozo, cuando hay alegría, es por la fidelidad de Dios. Y cuando pasamos por valle de sombra de muerte, cuando pasamos por esos momentos difíciles, cuando sentimos que hay esa dificultad, ese problema en nosotros, el Señor dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esa es la fidelidad de Dios, que aún en medio de todo esto, ahí está Él. Él no te va a dejar. Él no nos va a dejar. Podemos asirnos, hermanos, de estas promesas. Su fidelidad dura por todas las generaciones. Dios fue fiel con mi padre. Dios ha sido fiel conmigo y Él seguirá siendo fiel. Dios ha sido fiel contigo y Él va a seguir siendo fiel con las generaciones venideras. Háblales, enséñales de esta fidelidad de Dios, de generación en generación. Y cómo, hermanos, cómo revela el Señor esa fidelidad a cada uno de nosotros. Porque hay maneras, hermanos, prácticas en las que los vemos. Hay maneras en las que Dios manifiesta ese favor, esa misericordia para con todos nosotros. Dice en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce que Él es fiel. Él es fiel, fue fiel para con su pueblo y es fiel para con nosotros y seguirá siendo fiel. Él no cambia. Él prometió, Él hizo un pacto. Y ese pacto, que por cierto nos hablaba nuestro hermano Isaac, este domingo vamos a juntos tener la oportunidad ahí en casa, ¿verdad?, con nuestra familia y unidos virtualmente poder participar de los emblemas. Dios estableció un pacto con nosotros, que todos los que creyésemos en el Señor Jesucristo recibiríamos perdón de pecados, que en Él hay salvación, que en Él hay vida eterna y que por su sacrificio usted y yo tenemos vida, tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos esperanza. Y vamos a tener la oportunidad, hermanos, de sentarnos juntos a la mesa y poder hacer memoria de esto. El Señor encargó: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Dios cumple, hermanos, su promesa. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo estableció estos emblemas para que tomásemos de ellos en ese recordatorio de que Él es fiel y que Él cumple su pacto para con nosotros. Por eso Moisés le dice a su pueblo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermano, está a disposición, amigo, está a disposición esta gracia y misericordia de Dios. Si tú eres obediente, si tú andas en sus mandamientos, si tú andas en sus caminos, tú recibes y gozas y disfrutas de la fidelidad de Dios. No es que suena como si estuviese condicionada la bendición de Dios, la fidelidad de Dios, pero no. Mira cómo es. Es el canal por el cual tú y yo podemos hacer uso o podemos apropiarnos de todas estas bendiciones. Por eso dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso dice la palabra de Dios así, porque todas las bendiciones son en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el lugar, hermanos, de bendición. Es el lugar donde Dios manifiesta toda esta bendición para nosotros. Por eso aquí Moisés dice: hermanos, conoce pues que Jehová tu Dios, Dios es Dios
fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si tú y yo permanecemos fieles, si tú y yo permanecemos en su palabra, si permanecemos en obediencia a su palabra, sus promesas van a fluir a tu vida, hermano, amigo. No es un Dios que condiciona, es un Dios que por naturaleza da la bendición a los que están en ese lugar de bendición, cuando estamos en Él. Por eso te invitamos a que vengas a Cristo, no que vengas a una religión, que vengas a Cristo. Por eso te invitamos, hermano, a que confíes en el Señor, que te apoyes en su fidelidad, no en nuestras obras, no en nuestras acciones, sino en lo que Dios ha hecho por ti, porque Él es el Dios fiel. La lealtad a su pacto es una manera en que Dios manifiesta, hermanos, su fidelidad. Fíjate, desde la antigüedad Dios ha estado buscando la manera de que este mensaje llegue a nosotros. El escritor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dios ha buscado maneras, hermanos, de cómo hacernos llegar ese mensaje. Créelo, recíbelo. Ahora hay otra manera en que Dios manifiesta su fidelidad, revela su fidelidad. Y el salmista hace este resumen aquí en el Salmo 136. Salmo 136, usted lo ha leído sin duda muchas veces, ¿verdad? Habla y exalta la misericordia de Dios para con nosotros. Pero dice, hermanos, el versículo 23, podemos leerlo todo el Salmo, hermanos, y llenarnos de ese gozo, esa bendición de saber que Dios es fiel. Pero dice el versículo 23, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Hermano, Dios dijo, nunca te dejaré. Y Él en tu abatimiento se acordó de ti, se acordó de mí, se acordó de nuestra condición. El salmista dice, se acuerda de que somos polvo. Dios muestra su fidelidad para con nosotros. Dios revela su fidelidad para con nosotros en que muestra, hermanos, esa misericordia, ese amor para con todos nosotros. Oh, hermanos, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios fiel, un Dios que no falla, un Dios que siempre cumple su propósito y su voluntad. La fidelidad de Dios, hermanos, por eso a nuestras vidas le da una garantía, ¿sí? Garantiza la fidelidad de Dios varias cosas que vamos a mencionarlas en este momento. La fidelidad de Dios para con nosotros, hermanos, garantiza la entrada a su presencia. Mire este versículo. Sabemos que somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. Por eso es que somos salvos. Pero la fidelidad de Dios, hermanos, nos hace a nosotros estar seguros de que Él va a cumplir esa promesa, ¿sí? No es por mis buenas obras, no es porque me porto bien, no es porque voy a tal o cual grupo o iglesia, sino porque Dios cumple lo que Él ha dicho. Y si nosotros hemos creído en Jesucristo, podemos disfrutar de esa esperanza segura de que un día estaremos en su presencia. Y dice en 1 Corintios, el capítulo 1, el versículo 7, hablando el apóstol Pablo a los corintios y alabando lo que Dios les ha dado, le dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él es fiel, hermano. Fiel es el Señor y Él nos confirma en Él. El Señor nos mantiene unidos en Él, en esta promesa. Él nos va a guardar en todo momento, en todo nuestro peregrinar. Podemos estar seguros de que tenemos esa salvación segura en Él. Él no falla. Él no te da la salvación y luego te la quita.
Eso dice la escritura aquí. Él es fiel, Él nos sostiene, Él nos va a guardar. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llama. Y en el versículo anterior nos habla, hermanos, de que Él va a guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol: fiel es el que os llama, fiel es el que ha prometido, fiel es el que está ahí, hermano. Así es de que no tengas temor de tropezar, de caer. Él te sostiene, Él te cuida, Él te guarda. Por eso puedes asirte de esa fidelidad de Dios. Él te cuida. En los momentos de tentación, hermanos, el Señor garantiza que Él va a estar a tu lado, que Él va a sostenerte. Mira lo que dice en el capítulo 10 de 1 Corintios, el versículo 13. 10:13 de 1 Corintios. Mira lo que dice el Señor aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, qué seguridad tan más maravillosa nos da el Señor. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos nosotros resistir. Él es fiel, hermanos. En medio de la tentación, Él te cuida, Él te sostiene, Él te libra, Él te protege, Él te guarda. Esa es la fidelidad de Dios, hermanos. Esa es su gracia para con nosotros. Dice: dará juntamente con la tentación la salida para que podamos nosotros soportar. Mire, qué bueno es el Señor. Él es fiel, no nos da más de lo que podemos resistir, pero también nos da la salida para que podamos soportar aquello, hermano. Así es de que, hermano, si estás pasando por una dificultad, recuerda, Dios está ahí a tu lado. No te va a dejar ni te va a meter en una situación que no puedas hacer frente. Él está ahí a tu lado. Él está con nosotros. Él nos protege, Él nos guarda. Él cumple, hermanos, su promesa. Oh, hermanos, cómo me encanta esta faceta, esta garantía que el Señor nos da con su fidelidad. Él cumple todas sus promesas. Él no falla. Todo lo que Él ha prometido, Él lo cumple. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es fiel. Porque Él cumple todo lo que promete. Capítulo 10 del libro de Hebreos. Mire, la iglesia, los hebreos estaban pasando por una situación bien difícil. Estaban pasando por un valle de dificultades y muchos de ellos estaban a punto de, como decimos, tirar la toalla y retroceder. Pero el Espíritu Santo a través de esta carta les recuerda y les dice: no podemos nosotros retroceder, no podemos ir atrás. Y dice en el capítulo 10 del libro de Hebreos, el versículo 23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, a veces parece oscuro y negro el camino delante de nosotros. A veces las dificultades se ven muy tremendas, pero ¿sabes qué, hermano? Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Fiel es el que te dijo: yo voy a estar contigo, yo voy a estar a tu lado. Mire, esa fue la experiencia de aquella sierva de Dios, aquella mujer, Sara, aquella sierva de Dios, hermanos, que confió en la promesa de Dios. Y dice así el capítulo 11, versículo 11 de esta misma carta a los Hebreos. Dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien había prometido. Hermanos, una mujer anciana, estéril, a la cual Dios le había dado una promesa de tener un hijo, ella esperó años para que se cumpliera esa promesa. ¿Y sabe qué? Se cumplió. ¿Por qué? Porque dice que ella sabía que era fiel, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Crees que es fiel el que te prometió, hermano, amigo? ¿Crees que Dios puede cumplir eso que te ha prometido? Que tal vez
tú no miras ahorita, no miras el cumplimiento inmediatamente. Confía en el Señor porque Él es fiel, porque Él no falla a ninguna de sus promesas. Cuando el pueblo de Israel venía por el desierto, atravesaron el desierto, 40 años anduvieron ahí, sufriendo muchas dificultades por la incredulidad del pueblo de Dios. Padecieron dificultades, 40 años ahí en el desierto. Y Josué toma las riendas del pueblo para llevarlo a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y cuando Josué empieza a trabajar, él empieza a ver la fidelidad de Dios cumplida una y otra vez en cada ciudad que ellos triunfaban, en cada triunfo, en cada batalla. Dios estaba mostrando su fidelidad, y escribe así en el capítulo 21 del libro de Josué, versículo 47. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Miren la hermosa experiencia de este hombre, hermano. No faltó una sola de las promesas de Dios. Todo se cumplió. ¿Y sabes qué nos dice el Señor, hermano? Que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir. A veces no es como nosotros lo esperamos. Josué tuvo que batallar años en medio de un pueblo difícil, pero Dios cumplió su promesa. Josué tuvo que enfrentarse a una ciudad amurallada, tuvo que enfrentarse a unos ejércitos aguerridos, pero Dios cumplió su promesa y dijo: todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y así fue. Así fue. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, hermanos. Dios cumple todas y cada una de sus promesas. En el capítulo 23 también les menciona estas palabras, en el capítulo 23, verso 14 del libro de Josué. Dice: he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, y reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Hermano, así es Dios. Así es Dios. Si tú y yo aprendemos a confiar en Él, ni una sola palabra va a fallar de parte de Dios. Yo sé que sigues esperando. Hermana, a lo mejor estás orando por un hijo, o estás orando por tu esposo. Hermano, estás orando por tu esposa, por tus hijos, por tu familia. Estamos orando por nuestros hermanos, primos, sobrinos, tíos. Estamos rogando al Señor que tenga misericordia de ellos y vengan a los pies de Cristo. Hermanos, si confiamos en el Señor, Él va a cumplir su promesa. Sigamos orando, sigamos constantes, hermanos, con el Señor. Echemos mano de esas promesas que Dios nos ha dado, porque las promesas de Dios, hermano, la fidelidad de Dios es firme. Acuérdense, la fidelidad de Dios es confiable, hermanos, porque Él lo prometió y lo cumple. Él no puede negarse a sí mismo, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. También es constante. Ahí está todos los días, ahí está la fidelidad de Dios. Es grande, grande, tan grande que alcanza a todos. Es alta, hermanos, que no hay cosa que no llegue. Es duradera, dura por todas las generaciones. Así es la bondad de Dios para con nosotros. Y mire, un versículo más en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes, el capítulo 8, versículo 56. Hermanos, está Salomón hablando precisamente de la fidelidad de Dios, y él alaba al Señor, él glorifica al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha estado a su lado, porque Él le ha ayudado, porque Él le ha fortalecido. Y dice en el capítulo 8, verso 56: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ni ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo
ha faltado. Hermano, no le anima esto. No le anima el escuchar que Dios cumplió sus promesas allá, hermanos, en la antigüedad. ¿Y sabes qué? Dice el escritor de Hebreos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo fiel, hermanos. Él sigue siendo fiel a lo que Él ha prometido. Él prometió y Él lo va a cumplir, hermanos. Él alzó su mano y lo prometió y cumplió. Dios, hermanos, ha hecho maravillas. Así lo dice el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Él ha destruido naciones para cumplir el propósito y la promesa que Él ha dado a su pueblo, porque para siempre es su misericordia. Él se acuerda de que somos polvo, porque para siempre es su misericordia y porque así lo ha prometido. Hermano, confía en el Señor. Mira, en medio del sufrimiento, Dios nos recuerda así. En Primera de Pedro, el capítulo 4 de Primera de Pedro, nos dice, hermanos, que las dificultades que enfrentamos a veces las vemos como algo malo, como algo pesado. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios te promete el triunfo en medio de ellas. Miren lo que dice el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al su fiel Creador, y hagan el bien. Hermano, podemos confiar en medio de eso que nosotros sentimos que está mal, eso que sentimos que son dificultades, que son sufrimientos para nosotros. Dice en el capítulo 1, no lo había puesto este versículo ahí, pero dice, versículo 7, 1:7 de Primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, estos sufrimientos, hermanos, esta lucha es como un crisol donde Dios nos está limpiando, quitando toda impureza. Y Dios, hermanos, va a estar ahí. Y por eso dice, encomienden sus almas al fiel Creador, a nuestro Señor. Él te cuida, Él te guarda, hermanos, aún en medio de esa dificultad. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, hermanos. Él está ahí. Abrázate de la fidelidad de Dios. Hermanos, quiero terminar mencionando este último versículo. Bueno, espero sea el último, ¿verdad? En el Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9. Miren lo que dice este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Él quiere perdonarte. Si tú y yo vamos a Él, cuando hemos fallado, cuando hemos ofendido al Señor, que sin duda lo hacemos, todos fallamos en palabra, en hecho, en omisión. Hacemos tantas cosas que no debemos hacer. El salmista decía, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos, ¿verdad? Podemos ir a Él si confesamos nuestros pecados, no a mí, no al pastor, a Dios, al Señor, aquel que te puede perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué llevar, hermanos, esa culpa delante de nosotros? ¿Por qué llevar sobre nosotros esa carga del pecado cuando el Señor dice, Él es fiel para perdonar tu pecado? Amigo, ¿por qué seguir viviendo con incertidumbre? ¿Por qué seguir viviendo con desesperación? ¿Por qué seguir viviendo con esa desesperanza, verdad? Cuando Dios te está ofreciendo el perdón de tus pecados. Ven a Cristo. Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte de toda maldad. Él lo hizo un día conmigo. Y Él lo ha hecho con todos los que estamos aquí. Y con muchos que están mirando, y Él lo quiere hacer contigo. Si no lo has hecho, ven a Cristo. Es muy sencillo, es muy sencillo. No es por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe. Él en su gracia, en su misericordia, dice, Él es rico en misericordia. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia. Es un regalo que Dios te da. La gracia es recibir lo que no merecemos. Es su gracia lo que te está dando. ¿Lo mereces? ¿Lo merecía yo? No, pero el Señor nos lo está brindando de pura gracia, porque Él es misericordioso. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es no recibir lo que merecemos, y lo que merecíamos es la muerte, la separación eterna. Pero Él te está brindando en su gracia el perdón, y está mostrando su misericordia para contigo y para conmigo, que no merecíamos nada. El Señor nos lo está brindando. Ven a Cristo, Él quiere perdonarte. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, confía en el Señor. Él es fiel, Él no te va a dejar. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa fue la promesa del Señor, y es la que te dice a ti el Señor en este momento, en este día. Él está ahí, Él es fiel para contigo. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque podemos confiar en todas y cada una de tus promesas que están aquí, que nos dejaste escritas, Señor, para que las vivamos, para que las hagamos nuestras. Señor, que tu palabra llegue a todo rincón, a esos corazones, Señor, desconsolados, a esos corazones tristes, Señor, angustiados, a esos corazones que están sufriendo, Señor, y tráeles el consuelo de tu paz, de tu amor, de tu perdón. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, aquellos, Señor, que tal vez están pasando por dificultades en estos días. Cuídales, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que no decaiga nuestro ánimo, sino por el contrario, que aprendamos a apreciar la oportunidad que tenemos de estar juntos, de poder alabar juntos. Y cuando llegue el momento, el día, Señor, en que en tu gracia tú nos des la oportunidad de nuevamente, Señor, juntarnos, estar reunidos en un propósito, podamos alabarte y glorificarte con todo nuestro ser, Señor. Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, del mundo entero que estamos pasando, Señor, por esta pandemia, Señor, por esta enfermedad, Señor, que está llegando a todos los rincones, Señor, a todos los estatus sociales, políticos, a todas las razas, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que tengas misericordia, Señor, que tú vuelvas el corazón de nuestra gente a ti, Señor. Ten piedad, oh Padre, ten piedad. Tú eres el mismo, Señor. Lo hiciste con el pueblo de Nínive cuando aquel pueblo se humilló. Y tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Trae sanidad, Señor. Señor, te pedimos muy especialmente por nuestras autoridades. Dales gracia y sabiduría, Señor, para hacer frente a toda esta contingencia, Señor. Bendigas a nuestros doctores, Señor, a todas las personas que trabajan en el sistema de salud, Señor. Dales gracia, protégelos, Señor. Provee toda necesidad, Señor, para que tengan todo lo necesario, Señor, para hacer frente a este problema, Señor. Y en tu gracia, Padre, en tu gracia, cuídanos, protege a tu pueblo, protege nuestra gente, Señor. Provee lo necesario, Señor, para cada necesidad de nuestros hogares. Suple, Señor, que no haya escasez, que no haya, Señor, hambre. Líbranos de robos, de asaltos, de la violencia. Trae paz en nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Trae consuelo a los que sufren. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Oramos a ti, Señor. Encomendamos nuestra vida en tus manos y te damos a ti la honra y la gloria hoy y siempre por tu fidelidad, porque eres bueno, Señor, y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Padre, gracias por tu infinita fidelidad. Gracias porque llenas y reconfortas nuestra alma, Señor, recordándonos tu hermosa fidelidad, acompañándonos todos los días, Señor. Podemos a veces fallar, podemos equivocarnos,
nos puede faltar muchas veces la fe, pero tú sigues siendo fiel, sigues siendo bueno y estás siempre listo para amarnos, para abrazarnos, para perdonarnos, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios que nos brinda un amor que no hay comparación, Señor. Padre, tu fidelidad es inmensa, es enorme, Dios, y gracias a ti es que podemos tener hoy esperanza, que podemos seguir en estas dificultades, Señor. Queremos alabarte, Dios, queremos exaltar tu nombre, Dios. Recibe nuestra alabanza. Y cantamos, iglesia. Estoy aquí y ya no sé cómo lo lograré, pero me aferro a tu poder. Oh, nada te puede sorprender, tú tienes el control y tu mirada en mí. Y cuando todo parece caer, me abrazas con tu gracia y poder. Oh, y suples toda necesidad. Tú tienes el control y ahora sé que tú eres fiel. Cuando estoy contra la pared y todo parece perdido, tú eres fiel. Y estoy de pie, y estoy de pie, solo porque tú eres fiel. Gracias, Dios. Estoy aquí, es por tu amor y fidelidad que me ha traído hasta este lugar. No merezco yo tan grande amor, tu gracia me salvó y me levantó. Todo parece perdido, tú eres fiel. Y estoy de pie, y estoy de pie, solo porque tú eres fiel. Oh, tú mueves montes, las cadenas caen con tu mano, haces milagros, no hay nada imposible, Dios. Y estoy de pie, solo porque tú eres fiel. Y mueves montes, las cadenas caen.
lo creo, eres fiel. Yo lo sé y lo creo, tú eres fiel. Yo lo sé y lo creo, yo lo sé y lo creo, yo lo sé y lo creo, yo lo sé y lo creo. Y con mi fe te adoro, 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 con mi fe te adoro. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Podemos cantarlo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Y cuán grande es tu fidelidad. Amén. Gracias, Padre, por tu hermosa fidelidad. De verdad, te adoramos, te exaltamos. Recibe la honra y gloria, Señor. Gracias porque a través de tu siervo, Señor, de tu palabra, tú ministras nuestros corazones, das paz a toda esa tormenta que pueda estar dentro de nosotros, Señor. Nos recuerdas que tú eres el Todopoderoso, quien tiene la autoridad y el poder sobre cualquier tempestad, Señor. Gracias porque nos aseguras que mientras estemos en esta tierra no nos dejarás ningún momento, Señor. Estarás con nosotros hasta el fin del mundo, esperándonos en esa eternidad gloriosa, Dios. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos. Acompáñanos como iglesia, Señor. Recibe honra y gloria, Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. De verdad estamos contentos de haber estado con ustedes. Un abrazo hasta su casa. Bendiciones.